llevar a una reflexión como habitantes de este planeta. Nos tienen que llevar a un cuestionamiento desde lo humano, desde lo personal, desde lo individual. ¿Qué estoy aportando yo en lo positivo, pero también qué estoy aportando en lo negativo? Para construir o para destruir este paraíso hermoso en el que habitamos cerca de 7.000 millones de seres humanos y en el que tenemos de manera obligada que contar también nuestro entorno, los animales, animales domésticos, animales silvestres, la fauna, la flora, que hace parte de nuestro entorno universal. Entonces aquí no vamos a aprender nada de memoria, pero sí a generar muchísima reflexión desde lo humano. Por eso vamos a tratar de que sea muy dinámico. Les decía, dentro de 8 días vamos a empezar una dinámica que ya con algunos de ustedes la hemos hecho en otro módulo y es ver un pequeño documental, un documental corto sobre la temática. De una vez les voy contando para que se vayan documentando y abramos micrófonos dentro de 8 días. El tema con el que vamos a iniciar dentro de 8 días, la problemática del hombre contemporáneo y de la sociedad contemporánea, el tema va a ser pobreza, pobreza extrema, hambre y desnutrición. Entonces nos vamos a buscar un documental bien bacano de 15 o 20 minutos, lo vamos a compartir, si hay forma de verlo por acá, que a veces con estas plataformas es muy complejo. Yo les comparto el enlace, ustedes lo buscan en internet, buscan el documental, lo ven, luego regresamos al salón y hacemos una pequeña discusión sobre la temática. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le interesó? ¿Qué le deja como reflexión el documental que ve? Aparte, ¿qué le deja como reflexión cada una de las cifras de los indicadores? Entonces, el tema de entre 8 días es ese: pobreza, pobreza extrema, hambre y desnutrición en el mundo. Es uno de los temas muy complejos. De hecho, en uno de los encuentros vamos a revisar los objetivos de desarrollo sostenibles, que hasta hace 4 o 5 años se llamaban los objetivos de desarrollo del milenio y que pasaron de 7 a 18 objetivos, porque en los primeros que se plantearon en el año 2000 no se contemplaban temas como, por ejemplo, el cambio climático y el calentamiento global. Se dejaron por fuera temas que hoy aparecen en los objetivos de desarrollo sostenibles. Y de hecho, les decía, iniciamos con ese tema porque es uno de los temas que más preocupa al universo. Es uno de los temas que más preocupa al mundo. El hambre, la indigencia, la miseria, la pobreza extrema. Escuchábamos esta semana en los medios de comunicación al director del DANE, en el caso específico de Colombia, y como uno de los efectos del COVID-19, de la pandemia, como uno de los efectos es un alto porcentaje de familias en Colombia pasó de 3 comidas al día a 2 comidas. ¿Y cuántas personas en Colombia y en el mundo tienen que pasar el día con un solo alimento? ¿Y cuántas mueren de hambre? ¿Cuántos niños mueren en el mundo diariamente? Cada hora, cada minuto, cada segundo mueren por desnutrición, por falta de alimento. ¿Cuántos alimentos se desperdician? ¿Cuántas toneladas de perecederos van a parar diario a las basuras porque no son aprovechados o porque no hay equidad, no hay igualdad social? Eso lo vamos a empezar dentro de 8 días. Esa va a ser la temática. Hoy, y como lo habíamos planteado en el acuerdo de compromisos y actividades, sí, Una Valentina. preguntita, y qué pena interrumpir. No, tranquila. El documento tú lo envías o nosotros mismos lo buscamos o Bueno, no. Eso, Valentina, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la temática? No, yo quiero que ustedes, más que buscar documentos, es como documentarnos un poco para que lleguemos al encuentro, al diálogo, para que lleguemos como empapados de la temática, ¿no? Es en 5 minuticos antes de la clase o por ahí en un ratico libre a la hora del almuerzo. Venga, escribamos aquí en San Google cómo está la pobreza en el mundo. ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice la ACNUR? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dice la FAO sobre hambre y desnutrición? Como para que esté enterada Valentina y pueda participar en el foro. Más que documento, es simplemente conocer sobre la temática. Lo demás lo traigo yo a clase, las cifras, los indicadores a nivel mundial, a nivel Suramérica, qué dicen estas instituciones que acabo de mencionar sobre la temática a nivel mundial, y yo traigo para ese día el link del documental. Valentina, perfecto.
Ah, ok, profe, muchas Sí. gracias. Hoy sí vamos a construir, les decía que el compromiso que ha quedado para hoy, aunque ya algunos de ustedes y algunas trabajamos un ejercicio práctico sobre normas APA, pues quiero que empecemos con él y sobre el tema específico. Recuerden que para el 12 de mayo, que es el cuarto encuentro presencial, para ese día tenemos el primer parcial que tiene un peso del 25%. Ese parcial consiste en elaborar un ensayo argumentativo. Y yo les decía a ustedes, mire, hay muchas definiciones y conceptos sobre ensayo, para que de pronto no nos dejemos confundir. Porque yo escuchaba a compañeros míos, profesores, diciéndole a un estudiante, no, es que un ensayo no se hace así. O sea, ¿quién ha dicho la última palabra sobre cómo escribir un ensayo? Y yo me dedicaba un poco, es decir, frente a todas esas dudas y todas esas inquietudes, es más, hasta hace poco hice un curso por allá relámpago sobre cómo escribir ensayos y el concepto de ensayo, entre otras cosas, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define un ensayo como un intento. Quiere decir esto que un ensayo literario es un intento por escribir algo. Ahora hay estudiantes que me dicen, venga, puerta, pero es que un ensayo es un documento que yo escribo con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo considero. Sí, ese es un tipo de ensayo. Claro, inclusive un poema, una poesía, una novela, una crónica. Es un ensayo sobre una temática específica. Pero para este caso particular, se trata de un ensayo o de un escrito argumentado, un ensayo argumentativo. ¿Qué significa argumentativo? Que debe tener, valga la redundancia, elementos que permitan argumentar la temática. Entonces, Angie Lorena está redactando y dice, uno de los principales problemas que tiene la humanidad hoy en día es el cambio climático y el calentamiento global. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando ya está mencionando esa entidad y viene y pone una cita bibliográfica, está argumentando. A eso se le llama argumentación literaria o argumentación teórica. Y por eso la aplicación precisamente de las normas APA. Entonces, hoy vamos a hacer el ejercicio. Para algunos es un ejercicio repetitivo porque ya lo hicimos, pero no sobra. Para otros es un ejercicio nuevo que les va a servir muchísimo, no solo para este módulo, no solo para este semestre, les servirá muchísimo de aquí en adelante, porque ese tema de las normas APA es un tema que viene cobrando mucha vigencia en la academia, en la presentación de artículos científicos, en la presentación de artículos académicos sencillos, rutinarios, la presentación de un documento escrito, la presentación de un proyecto de grado, la publicación en revistas indexadas. La gran mayoría pide que el documento se redacte bajo el estilo APA. Existen diferentes estilos de redacción. Existe, por ejemplo, el estilo Vancouver, que es muy utilizado en revistas de medicina, de biología, de química. Existe la norma ICONTEC para redacción de documentos, que hasta hace muy poco pues tenía muchísima vigencia en Colombia. Hoy en día, la de mayor vigencia entonces es la norma APA. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio teniendo como tema central el tema del ensayo. ¿Cuál es el tema del ensayo? El tema del ensayo es los principales problemas que afronta la humanidad o la sociedad contemporánea, la sociedad o la humanidad hoy. Ese es el tema. El título ya lo define cada uno de ustedes. La tesis o lo que llaman algunos ensayistas o algunos profesionales, lo que llaman la introducción, lo define cada uno de ustedes. Si gustan, pueden redactar el documento entre 3 estudiantes. Lo pueden hacer en grupitos de 3, en grupos de 2. El que lo quiera hacer solito, lo puede hacer solito. Lógicamente que si van a trabajar 3, deben revisar el concepto de redacción de estilo. Es decir, que el documento conserve una coherencia de redacción, que el documento no termine convirtiéndose en una suma de redacciones. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando hay un cambio en el estilo de redacción por la forma en cómo se redacta, cómo se escribe, cómo se dicen las cosas. Entonces, tratar de conservar esa coherencia, ¿ya? Porque en redacción de estilo, lo que se busca es, en la construcción literaria,
que cada párrafo sea un nuevo aportante, un nuevo elemento aportante a la construcción del documento. Entonces lo pueden elaborar en máximo 3 estudiantes. Voy a repetir las características. Debe redactarse en normas APA, y eso es lo que vamos a hacer ahora, conservando el armado, conservando la estructura de la norma APA. Ojo a lo siguiente, cualquiera me podría decir, seguramente que varios o algunos de ustedes manejan muy bien las normas APA, y cuando yo le hable de la portada de este documento, que es muy similar a la portada que manejamos nosotros como proyecto de grado y que manejan muchas universidades, esta portada que vamos a manejar acá como estilo, nada tiene que ver con normas APA. Entonces vamos a aplicar las normas APA en toda la parte de construcción o desarrollo del ensayo. La portada yo las voy a diseñar acá, la vamos a diseñar hoy acá, la portada como tal. Entonces el ensayo mínimo va a ser de 3 páginas, mínimo 3 páginas el desarrollo del ensayo. Deberá tener una primera página que es la portada, y aquí les voy a mostrar cómo hacerla. Y deberá tener una última página que son las referencias, lo que llamábamos en normas y Contec la famosa bibliografía. Entonces, por favor, acá no vamos a utilizar ni el término bibliografía, no vamos a utilizar el término webgrafía ni cibergrafía. Estos dos últimos, webgrafía y cibergrafía, son neologismos, es decir, son palabras que las construimos acá, diría yo en Colombia, yo no sé si en otros países de habla hispana también la utilicen, pero la construimos acá y fue ganando tanto terreno que hoy en día tienen reconocimiento por la Fundación del Español Urgente, por la Fundeo y de hecho por la Real Academia de la Lengua, pero acá no la vamos a utilizar. Acá esa última página simplemente va a decir un titulito que aparezca como referencias y ahorita entonces les voy a explicar cómo sacar las referencias. Entonces mínimo el ensayo tendrá 5 páginas, portada, desarrollo de los 4 elementos del ensayo, que ya les digo cuáles son, y una última página que serán las referencias. Lo demás obedece entonces a la estructura de las normas APA. ¿Cuál es esa estructura? Tipo de letra, Times New Roman. Tamaño de la letra, número 12. Interlineado, 1.5. Y el documento no va justificado, o sea, va alineado a la izquierda. Ahora les muestro de qué se trata eso y cómo se hace la alineación a la izquierda. Entonces, vamos a empezar hablando un poco. Sí, claro que sí. Perdón, ¿a dónde le cuadra uno el interlineado ahí? Ya, eso, ahorita miramos ahí cuando hablamos del documento Word, vamos explicando cada uno de los componentes, ¿correcto? Listo, profe, gracias. No, con gusto. Bueno, vamos mirando acá. Pregunta. ¿Están viendo ahí una diapositiva sobre estilo APA? Sí, profe. Bueno, perfecto. Se está viendo la plataforma, profe. Ah, espere, que ya va a brincar, ya va a pasar. Es que está como lento, no sé si es la plataforma o es el internet. Algunos ya lo están viendo. Voy a esperar que todos lo estén viendo. ¿Ya o todavía no? ¿Sigue viéndose la plataforma? Ya, profe. Sí, profe, Ya se ve Bueno, la perfecto. diapositiva. Entonces empiezo por recordarles algunos, porque ya lo habíamos mencionado, y por definirle a los demás en qué consiste este tema de las normas APA, que es un tema que está definido como un estilo de redacción. Entonces quiero que nos fijemos en esta primera diapositiva, la cual quiero abordar o quiero leer de manera literal, de manera textual. Pues allí se encuentra entre comillas. Lo que dice esta primera diapositiva es lo siguiente: las bases de nuestro saber. Escúchenlo bien. Las bases de nuestro saber son las huellas que alguien ha dejado. Claro, nosotros difícilmente podríamos construir conocimiento en la academia, llámese escuela primaria, llámese la formación secundaria o la formación terciaria, que es la nuestra, la formación superior. Difícilmente podríamos construir conocimiento sin basarnos, sin fundamentarnos, sin apoyarnos en el trabajo académico, científico, literario que otros han realizado. O sea que el conocimiento se construye a través de las huellas que otros han dejado. Se complementa esta frase con lo siguiente:
Solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros. Por eso cuando un profesor está orientado, espera que por aquí hay unos compañeritos pendientes de ingresar, démosles el ingreso, listo. Cuando usted está abordando una temática, por ejemplo, en administración de empresas, teoría organizacional, o está abordando planeación estratégica, y el profesor le dice, vamos a consultar el texto de Hidalberto Chavenato. Vamos a consultar el libro de Hidalberto Chavenato. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos siguiendo las huellas que otros han dejado. Nos estamos apoyando en información que otros han construido y es lo que nos permite a nosotros entonces construir nuestro propio conocimiento. Y ojo a lo siguiente, que aquí quiero apoyarme para decirles algo muy importante antes de entrar a definir el concepto de la cita bibliográfica. Con esta primera frase nos invita entonces a romper un poquito el miedo, a acabar un poquitico con el miedo del copiar y pegar. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Que copiar y pegar es un delito? Sí, claro que sí. El copiar y el pegar, el copy-paste en la construcción literaria o en el desarrollo de ejercicios académicos, el copiar y pegar es considerado un delito siempre y cuando ese copiar y pegar no se haga bajo unos estándares, bajo unas normas establecidas. Si yo tomo un párrafo, tomo una parte de una redacción que la voy a utilizar en el trabajo que yo estoy desarrollando y le construyo, es decir, referencio la fuente, digo de dónde salió, utilizando una norma, pues resulta que eso se llama la cita bibliográfica. Y con solo ponerle la referencia estoy rompiendo el concepto del delito de copiar y pegar, que en el caso nuestro y a nivel mundial se llama plagio. Porque se debe establecer un respeto por los derechos de autor. Cuando yo estoy citando y estoy referenciando un autor, una obra, lo que estoy diciendo es que lo que puse allí no es mío, es de alguien más y estoy respetando esos derechos de autor y para eso son las normas de redacción de estilo. Soy muy reiterativo en esto porque a veces el estudiante y nosotros cuando estamos redactando sentimos miedo de copiar y pegar y más bien nos ponemos a parafrasear. Miren, yo tengo como experiencia personal, he encontrado trabajos de grado excelentes, con una introducción de 4 o 5 páginas bien redactada, bonita, pero sin una sola cita bibliográfica, sin una sola. Y uno dice, hombre, entonces, ¿de dónde salió la información? No tuvo el autor no tuvo ningún apoyo literario o bibliográfico. ¿De dónde salió la información? Entonces, ojo, con esta primera diapositiva, yo los invito a que aprendamos a utilizar el copiar y pegar bajo parámetros jurídicos y normativos, es decir, bajo un estilo de redacción, y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que buscan entonces las normas de redacción de estilo y en este caso particular la norma APA? Ahí está la siguiente diapositiva, ¿cierto? ¿Qué son las normas APA? Sí, profe. Eso, toca ir preguntando porque esto a veces se pega, pero bueno. ¿Qué son entonces las normas APA? Definidas rápidamente, es un conjunto de estrategias técnicas que de manera ordenada permiten elaborar trabajos académicos, escritos académicos. Esta norma fue inventada por la Asociación de Psicólogos Americanos. Inicialmente la inventaron para ellos como asociación. Inicialmente la crearon para la redacción y presentación de artículos científicos, es decir, publicación en revistas indexadas y científicas, pero fue ganando tantos adeptos, fue ganando tanta popularidad la norma APA, que luego se amplió a otras ciencias para publicación de artículos científicos y hoy en día goza de tan buena reputación que ya es utilizada inclusive en los colegios. Yo sé que a ustedes les ha pasado con sus hermanitos, con sus primitos, cuando le dicen, es que en el colegio me pusieron un trabajo y lo tengo que hacer en normas APA. Entonces, esta asociación de psicólogos permitió la libre utilización de esto que ellos inventaron y que terminó siendo muy útil para la academia en todos los contextos. Uno de los componentes centrales de la norma APA es la cita y la referencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el respeto al derecho de autor.
porque ahí es donde se rompe el concepto de plagio como delito o de copiar y pegar como plagio en la cita y en la referencia. Lo demás es armado del documento, estructura. Por ejemplo, en normas Icontec, las tablas se hacían tipo matriz. Recuerden, 4x4, inclusive en el computador, en Word, uno dice insertar tabla y él se la muestra tipo matricial. En normas APA, las tablas no se hacen tipo matricial. Ustedes lo podrán ver. Yo les voy a subir acá a plataforma para que lo tengan. La sexta y la séptima edición de las normas APA. ¿Cómo hacer una tabla en APA? Otros elementos de las normas APA que tienen que ver con el armado y con la estructura es lo que les acabo de mencionar. El tipo de letra, el Time New Roman, el tamaño número 12, el interlineado que puede ser 1.5 o puede ser 2 espacios. Para el caso de nuestro artículo o nuestro documento va a ser a 1.5. Por aquí llegó alguien más. Démosle ingreso por aquí. Angie, listo. Entonces, es importante citar y es importante referenciar lo más importante por el respeto a los derechos de autor. Existen otros elementos que le dan importancia a la cita bibliográfica y a la referencia, como por ejemplo la seriedad del autor, del escritor, del que está presentando el documento. Claro, cuando uno lee un documento con citas bibliográficas, uno dice, el estudiante o la persona que escribió, esa persona consultó, tiene muy buen nivel de consulta y además esa consulta permite ampliar la competencia comunicativa de la redacción. Entonces, la utilización de las normas pues le genera garantía académica al documento que estamos presentando y que estamos entregando. Ingresemos ahora entonces a definir qué es la cita. ¿Qué es una cita bibliográfica? Hemos escuchado mucho. Yo sé que desde el colegio nos dice, mire, la cita bibliográfica hace parte de la redacción de estilo. Según la norma APA, una cita bibliográfica, escúchenlo bien, es un fragmento, o sea, es un pedacito de una expresión humana. Normalmente en Icontec, esa expresión humana era escrita, o sea, un fragmento que salía de un libro, que salía de una revista, que salía de un periódico. Hoy en día, con las normas APA y en la séptima edición, pues esa fuente o ese fragmento puede ser escrito o también puede ser verbal, puede ser oral. Ejemplo, la invitan a usted a un foro sobre administración y gestión del talento humano. Y resulta que usted escuchó una frase allá espectacular o en las memorias que le entregaron de audio, usted escuchó al ponente, al orador, hablando de un tema espectacular y usted dice, esto me sirve para mi trabajo. Eso puede ser una cita bibliográfica o puede ser simplemente una cita. Entonces, en términos generales, una cita es un fragmento de una expresión humana que dijo alguien, que la escribió alguien, que lo envió por un correo electrónico, por un tweet, por un post, por un podcast. Y que esa expresión humana va a ser utilizada o va a ser insertada en otra expresión humana. ¿En cuál? En el trabajo que usted está redactando, en el artículo que va a redactar, en el artículo para la revista, en su trabajo de grado. O sea, una expresión humana que sale por ahí de algún lado y que la voy a utilizar en el documento que yo estoy realizando. Miren acá en esta diapositiva está resaltado en rojo. ¿Qué es lo más importante de una cita, de una cita bibliográfica, llamémosla así? ¿Qué es lo más importante? La referencia, o sea, la fuente. La fuente. Cada vez que yo utilice una cita, cada vez que yo utilice este tipo de fragmentos para fortalecer académicamente mi documento, debo decir de dónde salió. Y hay una forma clara de hacerlo técnicamente de acuerdo a lo que plantea la norma APA. Yo puedo poner la referencia y hacer la cita de manera manual, como lo dice el catálogo de las normas APA, en la sexta y en la séptima edición. Pero en Word, en la herramienta Word, tenemos unas estrategias, unos elementos que podemos utilizar y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy y lo que generemos de acá, el producto que generemos de acá, lo vamos a subir a plataforma, lo ponemos en plataforma como el modelo para que ustedes trabajen el ensayo
argumentativo. Entonces, ojo a lo siguiente. Existen varios tipos de citas, según la norma APA. Vamos a mencionar uno de ellos. Podríamos decir el primero, para el caso particular. No quiere que sea el primero y que no, porque yo podría utilizar cualquier tipo de cita al momento de redactar. Entonces, tenemos una cita que se llama la cita textual breve. Cita textual breve. Se le llama textual porque en términos literales sale exactamente del texto fuente o del texto madre, sale exactamente como está escrito allí o como se mencionó, sin cambiar comas, sin cambiar puntos y comas, sin cambiar signos de puntuación. Literal. Y viene a mi documento exactamente como estaba en el otro. O sea, en términos literales, copiar y pegar. Por eso se le llama textual. Textual. Y se le llama breve cuando tiene menos de 40 palabras. Entonces, cita textual breve es literal y tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo debe ir dentro del párrafo? Se incorpora dentro del mismo párrafo, o sea, en el mismo escrito, en el mismo renglón donde yo estoy escribiendo, pongo la cita en copiar y pegar, le pongo comillas. Ojo, la cita textual breve lleva comillas. Entonces, le pongo las comillas y luego de las comillas voy a poner la referencia, o sea, la fuente. Voy a referenciar la fuente. Voy a mencionar de dónde salió la información. Quiero que estén entonces muy atentos para que empecemos el ejercicio práctico. ¿Ya les cambió la pantalla a un documento Word en blanco? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Ojo a lo siguiente, que yo aquí voy a mezclar conceptos. Quiero que estén muy atentos. No se me vayan a perder. Dejen ahí en el tintero por un minuto el tema de la cita textual breve y tengan claro qué fue lo que dijimos, cuáles son las características, ahora les pregunto. Y empiezo a hablar de cómo debe quedar el ensayo que vamos a construir, el ensayo argumentativo. Recuerden, se llama argumentativo porque tienen elementos que permiten demostrar una tesis, que permiten argumentarla. ¿De dónde vienen esos elementos? De las fuentes consultadas, de la información consultada. Entonces, ojo a lo siguiente. Primer componente del ensayo. El primer componente del ensayo es un título. Entonces, vamos, le voy a dar un título acá. El título lo elige cada uno de ustedes. Un título llamativo o un título bonito. Inclusive, ese título puede ser presentado en forma de pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la sociedad contemporánea? O lo podemos poner en términos propositivos, de un postulado propositivo. Listo. Yo le quiero dar este título: Principales problemas de la humanidad en el siglo XXI. Principales problemas de la humanidad en el siglo XXI. Entonces, ojo a lo siguiente con el título, aunque esto va a quedar en el video y va a quedar en la plataforma. Ojo, el título, este primero con el que arrancamos, se le llama, en normas APA, se le llama título de primer nivel. ¿Cuál es la característica? Debe ir centrado, por ser título de primer nivel. Debe ir en negrilla sostenida. Centrado en negrilla sostenida. Y ojo a lo siguiente. Exactamente como lo están viendo en pantalla, así dice la sexta edición que se puede escribir. Es decir, la primera letra de todo el título en mayúscula y el resto en minúscula. Eso dice la sexta edición. Pero la séptima edición dice que puede ser de la siguiente manera. La primera letra de cada palabra principal en mayúscula y las demás en minúscula, incluyendo los conectores en minúscula. Entonces, ¿cómo queda? La P de la primera palabra, problemas, la P de la segunda, la H, y en su orden, las palabras principales
irán en mayúscula, las demás en minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que en normas APA no utilizamos o no se utilizan títulos en mayúscula sostenida. Así como queda acá la presentación, corresponde a la 7ª edición de las normas APA. ¿Correcto hasta ahí? Vamos entendiendo el concepto. Señor. Listo, listo. Si alguno tiene una inquietud, de una. Entonces, recuerden que estoy mezclando dos cosas. Estoy mezclando el concepto de las normas APA y el armado o la estructura del ensayo o de este escrito argumentativo. Entonces, primer componente del escrito, un título. Segundo componente, algunos le llaman introducción, pero no es necesario escribir ahí introducción, ni es necesario escribir tesis, no. En la lectura del documento se intuye que este segundo componente va a ser la tesis. ¿Y en qué consiste la tesis? En un postulado que usted propone, o ustedes cuando conformen los grupos, un postulado que ustedes van a proponer sobre el cual van a desarrollar la temática, sobre el cual van a desarrollar el ensayo. Entonces voy a tratar de acercarme acá a una tesis. Antes de continuar acá, a los compañeros que ya han participado en el foro de conocimientos previos, les agradezco y los felicito. Y me acordé porque me quiero apoyar en alguien que en muy pocas palabras, hombre, en muy pocas palabras planteó la problemática que vive la humanidad hoy en día. Alguien, y a esa persona pues la felicito, lo enmarcó en 3 grandes temas y es lo que voy a poner acá. Esa personita dijo, mire, los problemas de la humanidad hoy se dividen en 3 temas, en 3 temas macro. El primero, los temas sociales, luego los temas políticos y los temas económicos. Y en cada uno de ellos fijó como la problemática de la humanidad de hoy. Entonces, a los que no han participado, por favor, los invito a que participen para generar la evidencia en el foro. Está allí en plataforma en la semana 1. Bueno, entonces, esto que planteé acá y que estoy resaltando, esta sería mi tesis. No es necesario que sea tan corta, de solo 2 renglones, el que la quiera hacer de 3, de 4, extenderse un poquitico más, como una especie de una breve introducción, lo puede hacer. ¿Qué es lo importante en tener en cuenta? Que esto es lo que voy a empezar a desarrollar, o es lo que voy a empezar a argumentar, es lo que voy a empezar a demostrar en el tercer componente del ensayo, que algunos le llaman cuerpo, otros le llaman desarrollo del ensayo. Es donde entro a argumentar lo que estoy planteando acá. Aquí estoy diciendo, la sociedad contemporánea se ve enfrentada a diferentes problemas de orden social, económico y político, los cuales degeneran deterioro en el desarrollo de la humanidad. Eso es lo que voy a tratar de demostrar en el punto número, en el paso siguiente o en el tercer componente del ensayo, que es el desarrollo del ensayo, el desarrollo. Entonces, ojo a lo siguiente, recuerden que estoy hablando de las 2 cosas, normas APA y estructura del ensayo. Norma APA, redacción de estilo. En las normas APA no se utiliza el doble salto entre párrafos, lo que se utilizaba en Icontec. Normalmente uno veía que terminaba un párrafo y al darle enter, él abría un espacio doble. En las normas, en las normas APA no se utiliza, eso se utilizaba en Icontec. Entonces, ese pasito o ese componente que era de Icontec, las normas APA lo reemplaza por una cosa que se llama la sangría. Estén atentos cómo lo voy a hacer.
La sangría es un breve espacio. Normalmente se utiliza la sangría francesa, que son 5 espacios, o sea, son, digámoslo de alguna manera, 5 brinquitos de la barra espaciadora en cada inicio de párrafo. ¿Cómo lo vamos a hacer técnicamente? Miren dónde está el cursor, está en la L, que es el primer renglón de este pequeño párrafo. Entonces ubico el cursor allí, luego voy al teclado de mi computador, en la parte de arriba del bloqueo de mayúsculas hay una tecla que es la tecla de tabulador o de tabulación, y esa tecla tiene 2 flechitas. Entonces voy y doy clic sobre esa tecla y miren lo que pasó. Se generó la sangría. De una vez me queda establecida la sangría. ¿Entendido ahí cómo hacerlo? Sí, profe. Listo. Está quedando bien desmenuzadito el tema. Entonces viene el tercer componente del ensayo o del escrito argumentativo y es el desarrollo. Entonces acá, ojo a lo siguiente. Recuerden que yo les mencionaba, para poder desarrollar este documento vamos a necesitar mínimo 3 fuentes. Entonces, ¿dónde vamos a consultar las fuentes? ¿Dónde vamos a buscar la información? Lógicamente, mi recomendación principal es, o mi primera recomendación es, no vayan a empezar a redactar si no han encontrado las fuentes, si no las han consultado. Las fuentes para elaborar estos escritos argumentativos se llaman bases de datos académicas. La más común de ellas, voy a entrar acá, la más común es esta que están viendo aquí en pantalla, el buscador, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, una de las más comunes, la más popular, que no tiene ningún costo, se llama el Google Académico o Google Escolar. Google Scholar o Google Académico. Ahorita les menciono 2 más, que son las más comunes. Y entonces, ustedes como ven aquí en pantalla, en Google Académico, él me aparece como un buscador común. ¿Cuál es la diferencia con el Google comercial o con el otro Google? Que aquí solo vamos a encontrar elementos académicos, de revistas indexadas, de libros que muchos autores han publicado. O sea, esto me va a llevar a Oxford, me va a llevar a Wiley, me va a llevar a Dialnet, me va a llevar a Cielo, me va a llevar a Scopus, a muchas otras bases de datos académicos y tienen la característica de ser documentos totalmente válidos. Documentos totalmente válidos, porque no cualquiera puede publicar en estas bases de datos. Entonces yo voy a este buscador y le doy palabras claves. Por ejemplo, pobreza en el mundo, la pobreza en el mundo. Y me empiezan a aparecer, miren, documentos en PDF que son descargables. Por ejemplo, aquí hay un artículo de una revista que llama Redalic, de una asociación de revistas, El combate de la pobreza en el mundo contemporáneo, ha descendido la pobreza en el mundo, Navarro, umbrales de pobreza en el mundo. Todos los que aparecen aquí al frente como PDFs son descargables. Y con ellos yo puedo empezar a construir mis fuentes, mi marco teórico, mi estado de antecedentes para lograr una muy buena redacción. Entonces, ojo, lo primero que yo debo hacer para empezar a escribir es documentarme, leer, buscar información y luego empezar a consolidar documentos y guardarlos en mi escritorio. Miren lo bueno, globalización y reducción de la pobreza, es un libro. Entonces, en esta base de datos, Google Académico, podemos encontrar muchísima información. Otra base de datos, se la voy a poner acá, les queda en el video, se llama Dialnet. Mírenlo acá, Dialnet, y al igual que Google, él me va a poner acá un buscador. Y él me pregunta que si voy a buscar en revistas indexadas, vea que está por revistas, por tesis, por congresos, pobreza en el mundo. Y él me va a buscar artículos que han sido publicados en diferentes revistas indexadas. Ojo que con esto hay que tener paciencia,
porque hay algunos artículos donde uno ve que son como muy importantes. Cuando los va a descargar, él le dice, el texto no está completo, o el texto, o simplemente existe un resumen. Entonces, esto es de mucha paciencia. Entonces, mire los artículos, por ejemplo, que hay acá. El mundo de la pobreza en el mundo, hacia un mundo sin pobreza. Todos estos, economía de la pobreza o la pobreza de la economía, la ética y el problema de la pobreza en el mundo. Entonces, yo ingreso por allí y la gran mayoría tienen documento en PDF que es descargable. Yo ya tengo algunos documentos ahí descargados para el ejercicio que estábamos haciendo. Correcto, entonces, cómo construir el marco teórico y cómo buscar los antecedentes. ¿Cierto, compañeros? Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ojo a lo siguiente. Tercer componente del ensayo es el desarrollo. O sea, aquí viene la parte gruesa, el plato fuerte del ensayo, que es empezar a redactar la parte argumentativa del ensayo. Normalmente, como yo ya he leído de la temática, como yo ya me documenté, como yo ya conozco, entonces empiezo con mis aportes. Empiezo a redactar con mis aportes personales, con lo que yo he leído, con lo que he consultado. Entonces, aquí estoy diciendo, una de las mayores preocupaciones de los gobernantes a nivel mundial y de la sociedad en general listo. Entonces, esto que estoy poniendo acá, estos tres primeros rengloncitos, pues son la quemada de las neuronas de cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿De dónde sale esto que estoy poniendo acá? De lo que he leído, de lo que he consultado y de lo que he estudiado. Entonces, ojo a lo siguiente, que aquí viene el primer ejercicio. Recuerden, vamos a hacer el ejercicio entonces de una cita textual breve. Cita textual breve. Pregunto, ¿por qué la llamamos textual? A ver, ¿quién se acuerda? Porque tiene menos de 40 Porque palabras. Bueno, por eso se llama breve. Breve porque tiene menos de 40 palabras. Textual, ¿por qué? Perfecto, gracias. A ver, ¿quién se acuerda por qué es textual? Que lleva comillas, profe, que va entre Sí, comillas. o sea, una característica es que lleva comillas, ¿ya? Pero le llamamos textual porque porque copia y La escucho de alguien. porque copia y pega. Exactamente. Porque copia es y pega, literal. profe. Exactamente, porque es literal. Porque sale casi que en copiar y pegar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a buscar por acá en unos PDFs que tengo abiertos. ¿Listo? Aquí tengo abierto este. Mire, por ejemplo, miren lo que voy a hacer acá. Están viendo un documento en PDF que abrí, ¿cierto? Sí lo ven, donde dice introducción. Sí, señor. Sí, Listo, profe. mire lo que voy a hacer. Voy a tomar hasta acá. Copiar, me voy a mi documento, le digo pegar y lo organizo, lógicamente, porque como eso viene de un PDF, no va a quedar igual. Ahorita le organizo el tipo de letra, le organizo el interlineado. Listo. Lo voy organizando para que el documento me vaya quedando perfecto. Time New Roman número 12.
Entonces, miren lo que puse. Miremos la redacción de estilo. Una de las mayores preocupaciones de los gobernantes a nivel mundial y de la sociedad en general es poder afrontar y resolver todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la humanidad y que generan la destrucción del planeta. Esto, donde está brincando el cursor, eso no lo produje yo desde el punto de vista intelectual, no salió de mi cabecita, sino que lo traje de por allá, de otro lado. Como lo traje de otro lado, lo que estoy señalando acá, a eso es a lo que le llamo una cita bibliográfica, que para este caso es breve porque tiene menos de 40 palabras y es textual porque salió en copiar y pegar. Entonces ya por allá una compañera mencionaba, debe llevar comillas, le pongo las comillas. Y luego de las comillas viene la parte más importante que se llama la referencia. O sea, yo debo mencionar de dónde saqué esa información. Entonces, estén muy atentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Venga, que por aquí llegó alguien. Hey, Jimena, que se salió por cualquier circunstancia. Listo. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. ¿Cómo vamos a hacer la referencia? Miren dónde está el cursor. Está después de las comillas. Entonces me voy, ojo a lo siguiente. Miren dónde empezó a bailar el cursor en la parte alta, en la barra de herramientas. Me voy a referencias. Esperemos un momentico que como descargué un Mendeley, es un software para hacer citas. A veces se pone lento. Entonces, miren, ya abrió referencias. Me vengo por acá, miren donde dice estilo APA, me vengo donde dice insertar cita. Le doy clic allí y él me pregunta que si voy a agregar una nueva fuente. Observen lo siguiente, como el documento es nuevo, todavía no tiene fuentes históricas ahí guardadas. Ahorita vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en la medida en que yo le voy agregando fuentes, él las va guardando. ¿Y para qué las guarda? Para que al final yo pueda construir mi bibliografía o mi estado de referencias. No le llamemos bibliografía, sino destacar mis referencias. Entonces, ojo a lo siguiente, le doy por agregar nueva fuente y miren lo que va a pasar. Él me abre este cuadrito. Me abre este cuadrito y aquí donde está en azul, me muestra en normas APA las posibles fuentes de donde yo puedo sacar información. Entonces, en el caso particular de esta cita que acabo de hacer ahí, salió de un documento de sitio web. Aquí lo tengo abierto. Ese documento salió de un sitio web que se llama la CEPAL. La CEPAL. Listo. Entonces, ojo a lo siguiente, para que tengan en cuenta. Normalmente, la gran mayoría de documentos que nosotros encontramos son escritos por un autor particular o por varios autores particulares. Es decir, la persona que escribió el libro, la persona que escribió el artículo. En este caso específico de este documento que estamos abordando, lógicamente lo escribieron seres humanos, pero contratados por una entidad. A eso se le llama un autor corporativo. Un autor corporativo. Entonces, no es un autor individual, sino corporativo. Ahorita hacemos un ejercicio con un autor individual o con un autor donde son 2 o 3 personas, pero que lo hacen de más, que la propiedad intelectual del documento es de ellos. En este caso, se le llama autor corporativo porque la propiedad intelectual está en cabeza de una entidad, sea pública o sea privada. Esto es una entidad a nivel internacional que es la que maneja todo el tema de desarrollo económico a nivel Latinoamérica y el Caribe. Nombre del sitio web. Comité de Desarrollo Económico para América y el Caribe. Vamos a mirar acá, en el mismo documento nos dice en qué año fue publicado.
Esto es de tener paciencia, de buscar. Mire, fue publicado en el año 2018, dice acá, año 2018. Ahí creo que también estaba diciembre del 2018, listo. Mes de diciembre. Y la URL la vimos por acá. www.cepal, donde está publicada la nota, www.cepal.org. .org/publicaciones. Venga, Puerta, pero el día, si no encontramos el día, no hay necesidad de ponerlo, no es necesario. En la gran mayoría encontramos Profe. año, sí. Sí. A mí me pasaba que de pronto no le encontraba el año, entonces yo lo dejaba sin fecha, colocaba SS. Exactamente. ¿Se Exactamente. puede? Esa observación es perfecta. Muchas gracias. Claro, porque yo veo que el documento es válido, que el documento está publicado en una base de datos académica, que el documento tiene toda la validez, me gusta, me sirve, pero no tiene fecha. Le pongo SF. SF, que significa sin fecha. Muchas gracias por la observación. Perfecto. Entonces, cuando ya he diligenciado toda la información posible dentro del cuadrito, miren lo que voy a hacer. Le doy aceptar y de inmediato, miren lo que pasó. Él me crea la cita bibliográfica, me la crea exactamente como me la pide la norma APA. Y me queda inclusive para fuente de consulta, donde el profesor o el lector o la persona que esté abordando el documento lo puede leer, puede ir y consultar si esa fue la fuente efectivamente de donde la persona o el escritor o el autor sacó la información. Aquí tenemos lo que voy a resaltar, una cita textual breve. Tiene menos de 40 palabras y salió literal en copiar y pegar de otro documento. Características, se escribe dentro del mismo renglón donde estoy redactando. Mírenlo ahí, dentro del mismo renglón donde estoy redactando. Y debe ir entre comillas. Mírenla acá, comilla al final y comilla al terminal. Y después de las comillas, al terminar. Y después de las comillas, lógicamente va la referencia y el punto. Pongámosle de una vez a este documento el interlineado. Alguien me decía, ¿por dónde hacemos el interlineado? Miren, muchachos, vamos acá, aquí donde está el cursor, donde está esta flechita arriba y flechita para abajo, interlineado, le damos 1.5 y de una vez nos va quedando el documento redactado. Y mire que de una vez él me va leyendo, me va fijando las sangrías. Vean acá en este segundo párrafo, él lo empezó de una vez con las sangrías. Para aquellos que quieran utilizar los títulos de segundo nivel, vamos a hacer el ejemplo acá para que vean cómo funciona. Si estoy calladito es porque estoy tratando allí de redactar. Bueno, dice acá, son muchos los problemas que aquejan a la humanidad. Podemos mencionar la pobreza extrema, la desigualdad social, la desigualdad de género, el cambio climático y el calentamiento global.
entre otros. Punto. Listo. Entonces, esto es parte de la redacción o del aporte que hace el redactor o el constructor del documento o los constructores. Por ejemplo, en el caso de ustedes que se van a organizar en grupos de 2 o 3. Esta partecita la estoy poniendo de mi propio conocimiento sobre el tema que estoy redactando. Por eso es necesario y es muy importante antes de redactar, leer, ¿ya? Porque el documento no debe quedar muy cargado de citas bibliográficas y de referencias. No debe tener, es decir, una cantidad de citas que pierda como la esencia de la redacción, que pierda como el aporte de la persona que lo está construyendo o lo está redactando. O sea, debe haber un equilibrio entre lo que el autor redacta y las citas bibliográficas que aporta al documento. Hay micrófono abierto. Listo. Bueno, entonces les decía, podemos utilizar títulos de segundo nivel. El título de primer nivel es el que vemos acá resaltado, va centrado en la página, negrilla sostenida y lo que mencionábamos ahora frente a la utilización de las mayúsculas. No debe ir en mayúscula sostenida, simplemente puede llevar la primera letra de cada palabra principal en mayúsculas, las demás en minúsculas. Vamos a empezar a ubicar este título de segundo nivel. Dando continuidad a lo que dijimos en el párrafo anterior. Son muchos los problemas que aquejan a la humanidad. Podemos mencionar la pobreza extrema, la desigualdad social, la desigualdad de género, el cambio climático y el calentamiento global, el desarrollo técnico y tecnológico, entre otros. Empezaremos por referirnos a la pobreza como uno de los principales problemas. La pobreza en el mundo, entonces lo voy a poner como título de segundo nivel. No quiere decir que todos lo tengan que hacer así. El que lo quiera hacer así, utilizando títulos de segundo nivel, lo puede hacer. El que no, pues hace una sola redacción, párrafo a párrafo, buscando siempre que cada párrafo aporte de manera secuencial a la redacción del documento, que cada párrafo traiga nuevos elementos y nuevos componentes al desarrollo del documento. Pero quien lo quiera hacer utilizando títulos de segundo nivel, perfecto. ¿Cómo va un título de segundo nivel? Va alineado a la izquierda. Va con negrilla sostenida. Y como estamos utilizando para los títulos la séptima edición de la norma APA, entonces lo vamos a hacer poniéndole mayúscula a las palabras principales. Y empiezo entonces con mi redacción de estilo. Entonces estoy diciendo acá,
Son muchos los estudios que a diario se realizan sobre la pobreza en el mundo, el cual es considerado como uno de los principales problemas de la humanidad, ya que está asociado a situaciones como el hambre, la desnutrición, la falta de educación, la falta de oportunidades. La falta de las altas tasas de movilidad y mortalidad infantil, entre otros. Entonces, eso lo estoy poniendo yo como redactor, Ahora voy a buscar una cita bibliográfica que me refuerce este concepto, pero ojo a lo siguiente. Entonces, vuelvo acá a las diapositivas de Norma Zappa. Ya vimos el primer tipo de citas. Cita textual breve. Tiene menos de 40 palabras y se toma textual del documento fuente. Ahora vamos a ver el segundo tipo de citas otro tipo de citas. Se llama la cita textual extensa. ¿Qué significará entonces, muchachos, compañeros de lucha? ¿Qué significará extensa? ¿O por qué se llamará extensa? Que tiene más contenido de palabras. Exactamente. Si la breve se reconoce así porque tiene menos de 40 palabras, la extensa se le llama, tiene ese término de extensa cuando tiene más de 40 palabras. Ojo a lo siguiente, en la séptima edición de la norma Zappa, habla de número de líneas o número de renglones. En la sexta edición dice menos de 40 palabras. En la séptima dice menos de 4 líneas o menos de 4 renglones. Cuando el párrafo que se toma tiene menos de 4 renglones. Y es extensa cuando tiene más de 40 palabras o más de 4 líneas o renglones. O sea que es indiferente trabajar con cualquiera de las dos. Entonces vamos a buscar acá. Voy a seguir redactando para que hagamos el ejercicio. ¿Cuál es la característica? Miremos acá. Cuando tiene más de 40 palabras, escuchen muy bien para que no se vayan a equivocar cuando estén haciendo el ejercicio. Cuando tiene más de 40 palabras, el párrafo o la cita que traemos de la fuente no va dentro del mismo párrafo nuestro. O sea, no seguimos redactando en el mismo renglón. Tenemos que abrir un párrafo independiente. Va en un párrafo independiente. Segundo, no lleva comillas. No debe llevar comillas. La cita textual extensa no lleva comillas. Y tercero, ese nuevo párrafo completico, o sea, esa cita completica que está en un nuevo párrafo, debe llevar una sangría el párrafo completo. Hagamos el ejercicio para que les quede muy claro. Busco por aquí la información. Entonces empiezo a redactar. Voy a escribir esta palabra acá para enseñarles ahorita otro, lo que llamamos el pie de página. Aquí donde escribí la ONU. Listo. Entonces aquí estoy diciendo, según la ONU, ahorita les explico cómo hacer el pie de página con estas siglas. Según la ONU, la pobreza se genera por diferentes factores. Entonces me voy a traer una cita bibliográfica, una cita textual. Copiar y voy y la organizo dentro de mi documento. La voy a organizar que me quede acorde al tipo de letra, al interlineado
Listo. Entonces, miren, este que voy a señalar acá es el párrafo que traje en copiar y pegar, que lógicamente refuerza lo que estoy diciendo en mi redacción de estilo. Según la ONU, la pobreza se genera por diferentes factores. La pobreza nunca se produce debido a la falta de un solo elemento, sino que es consecuencia de múltiples factores relacionados entre sí que se inciden en las experiencias de la gente, en las decisiones de la pobreza. Listo. Este pedacito acá lo puedo quitar porque ellos están referenciando algo allá. Listo. Así, a la escasez o ausencia de lo necesario, lo básico, lo indispensable, esta fórmula es de la oración personal, se une a la falta. Este pedacito, yo voy leyendo también, lo puedo quitar, coma. Se une la falta de oportunidades de ingreso, empleo formal, informal o subempleo, las pandemias, enfermedades. Aquí lo que está mencionando esta cita es cuáles son esos factores a los que hice referencia ya. Entonces, si ustedes observan acá, esta cita tiene más de 4 líneas, más de 4 renglones y tiene más de 40 palabras. Miren aquí abajo donde voy a mirar en el cursor. Ustedes dicen, venga, aparte, ¿dónde miro el número de palabras? Aquí en la parte de abajo, donde está el cursor, vengo, selecciono lo que quiero, las palabras que quiero contar y aquí las encuentro. Dice que tiene 88 palabras. Como tiene 88 palabras, entonces es una cita textual extensa, por tal se le debe dar ese tratamiento. Va en un párrafo independiente. No lleva comillas, no debe llevar comillas. Vamos a hacerle la referencia y ahorita le hacemos la sangría. Vamos a hacerle la referencia. Voy nuevamente por referencias, insertar cita y miren lo que encontramos acá. Mire que él ya me grabó la primera referencia que puse en la primera cita, la de la CEPAL. El sistema me pregunta que si voy a utilizar esa misma fuente o que si voy a agregar una nueva fuente. Yo le digo que voy a agregar una nueva fuente y vengo y busco de qué se trata el documento. Y estamos hablando de una revista indexada. Mire, aquí me doy cuenta, aquí dice que es una revista de ciencias sociales. Así se llama, revista de ciencias sociales, aposta, revista de ciencias sociales. Entonces vengo acá y busco en la fuente artículo de revista y por ser un artículo de revista, la publicación es de un autor o varios autores independientes. Miremos cuántos autores son. Dice acá que es un solo autor que se llama Luis Gómez Encinas. Luis Gómez Encinas. Perdón, esta es la editorial. El autor está acá, Emilio Velasco Gamboa. Emilio Velasco Gamboa. Entonces, miren bien acá. Para yo poner el nombre del autor, que me quede exactamente como me lo pide la norma APA, debo ingresar acá por editar. Y me va a aparecer este cuadrito. Primero me pide los apellidos, Velasco Gamboa, y luego me pide el nombre. Velasco Gamboa, nombre, Emilio, y le doy agregar. Miren que él me lleva la información a un acumulado acá. ¿Por qué lo hace así? Porque él me está preguntando si este artículo o este libro o este documento tiene más autores. Si tuviese más autores, entonces yo vuelvo y los digito, le doy a agregar hasta que termine de poner allí los autores del texto o del artículo. Como no son más, entonces le voy a decir aceptar. Inmediatamente él me lo ubica como debe estar en normas APA. Luego me pregunta por el título del artículo. Se llama El combate de la pobreza en el mundo contemporáneo. Me pregunta el nombre de la revista, Aposta, revista de ciencias sociales. Revista de ciencias sociales. Me dice el año de la publicación. Mire que aquí no me pregunta sino el año y el número de páginas. Mire, aquí está. Fue publicada en el 2005 y las páginas que este artículo ocupa dentro de la revista es de la página 1 a la 33.
Entonces, año de publicación, 2005, páginas 1 a la 33. Traten en lo sumo de diligenciar todos los datos que pide el cuadrito toda la información para poder que la referencia me quede bien hecha. Entonces luego voy a aceptar, le digo aceptar y miren lo que pasó. De una vez me la pone como me lo pide la norma APA. ¿Qué queda faltando para que cumpla con todos los requisitos de una cita textual extensa? Queda faltando la sangría. Recuerden lo que dijimos, la sangría la debe llevar el párrafo completo. Entonces vengo acá, selecciono el párrafo completo, voy a la tecla tabulador, recuerden que es la que queda encima de mayúsculas, la que tiene las dos flechitas, le doy clic allí y miren cómo me quedó de bonito. De una vez, él me crea la sangría en el párrafo completo. Y ya tenemos dos citas. Tenemos una cita textual breve y tenemos una cita textual extensa. Y tenemos unos párrafos de redacción de estilo. O sea, unos párrafos que los hemos construido nosotros. Venga, por acá se me salió a Calibri. Time New Roman número 12. Compañeros, preguntas hasta allí. Profe, una pregunta, entonces la cita textual extensa siempre debe ir con esa sangría. Ah, Y sí, exactamente. la textual breve sí debe ir sin la sangría. Debe ir entre comillas, exactamente. Muchas gracias. La textual breve va como estamos viendo aquí en pantalla seleccionado. Es decir, debe ir entre comillas, y va inmerso en el párrafo, o sea, casi que en el mismo renglón donde estoy escribiendo. Mientras que la extensa va en párrafo aparte, va con una sangría y no tiene comillas. ¿Correcto ahí? ¿Clara la respuesta? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Tenemos otro tipo de cita, que es la cita de cita. Suena un poquito enredado, les quiero mostrar, no vamos a hacer el ejercicio acá para no enredarnos mucho. Se llama cita de cita. Digamos acá. Se llama cita de cita cuando yo estoy trayendo un fragmento de una fuente, de un documento que me interesó, me llamó la atención, pero resulta que esa partecita tampoco es de ese autor. Él la tomó de otro lado. Yo cierro acá el micrófono. Voy a mostrarles acá este documento de este artículo de esta revista. Venga, lo bajo un poquito, que no nos quede muy grande. Busquemos por acá una cita bibliográfica que este autor haya utilizado. Miremoslo acá, en este otro idioma por acá. Miren, por ejemplo, acá. Miren, Frank 1955. ¿Están viendo acá este documento PDF? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a suponer que yo estoy aquí. Este documento que tengo abierto tiene que ver con la problemática del agua en el mundo, de la escasez de agua potable y de saneamiento básico. Entonces resulta que este pedazo de este artículo que voy a señalar dice, en los tiempos de las primeras civilizaciones, el agua, además de ser empleada para los riegos, servía como vía de transportación, por lo cual los pueblos se desarrollaron en las cercanías de las fuentes naturales de agua. Si yo quisiera utilizar esta cita bibliográfica o quisiera utilizar este párrafo dentro de mi trabajo, yo tendría que mencionar también a este señor, Frank 1955. ¿Cómo lo haría? Eso se llama una cita de cita. Vamos a hacer el ejercicio acá, ahorita lo quitamos para que no se nos dañe el ejemplo.
según Frank, 1955, coma, citado en, y ahí sí traigo el documento con el autor, citado en Monforte, y con el año de publicación, si lo encontramos, 2009, citado en Monforte 2009, coma, entonces ahí sí traigo la cita y la pego. ¿Por qué lo debo hacer así? Porque el que escribió este artículo es un señor de apellido Monfort, pero lo que estoy tomando no lo escribió él, sino que lo escribió otro señor que se llama Frank. A eso se le llama cita de cita, ¿ya? Pero ojo a lo siguiente, para este primer ejercicio, para este primer ensayo, podemos trabajar con la cita textual breve y la cita textual extensa, para que no se vayan a confundir, porque la idea es que ustedes vayan adquiriendo las destrezas del manejo de las normas APA, cómo citar, cómo referenciar, cómo utilizar algo que les voy a mostrar ahora que se llama el uso del pie de página, que también es muy importante cuando estamos redactando, el uso de los pies de página. Entonces, pregunto, hasta ahí, con lo que llevamos en cita textual breve y cita textual extensa, ¿hay claridad en la temática? ¿O alguno tiene alguna pregunta, alguna confusión? Yo creo que vamos Profe, bien, pues Sí. sí, yo creo que vamos bien, es ir redactando y ahí van surgiendo las inquietudes. Exactamente. Entonces, lo que acaba de decir usted es muy cierto. Es ir redactando, pero ojo, antes de empezar a redactar, busquen los documentos en los cuales se van a apoyar. Es decir, construyan su marco teórico. Todo lo que es la masa documental, todo lo que son los antecedentes que les va a servir como base para tener una muy buena redacción. Mire, por ejemplo, aquí ya llevamos una página del ensayo. ¿Y por qué nos rindió tanto hacia una página? Porque ya llevamos 2 citas, porque tenemos varias fuentes, ¿ya? Y, ojo, sin descuidar el aporte de cada uno de ustedes. ¿De dónde va a salir ese aporte? De lo que lean, de lo que consulten, de lo que busquen en Internet, en los diferentes documentos de apoyo. Quiero hablarles ahora entonces de otro elemento muy importante y que les va a servir para darle estructura al escrito, al documento o a este elemento argumentado. Y es lo que llamamos el pie de página. ¿Para qué se utiliza el pie de página? Ustedes, ahorita vamos a ver acá una formita. Ustedes han visto por allá la gran mayoría de libros, de artículos. Venga a ver si, por ejemplo, este tiene por acá alguno. Tienen por allá unas notas al pie, terminando las páginas. Bueno, si no lo encuentro por acá, lo buscamos en otro. Miren esta, vean. Miren esta que aparece acá. Esto se llama notas de pie de página, que se diferencia de notas al pie, porque las notas al pie van al final del documento. En este caso, las notas de pie de página van al final de cada una de las páginas. Al final de cada una de las páginas. En Icontec se utilizaba mucho la nota al pie con direcciones electrónicas. www. En el caso de las normas APA, no. ¿Para qué vamos a utilizar estos pie de página? Los vamos a utilizar primero para definir siglas. Ustedes miren cómo les voy a señalar acá. Esto que ustedes ven acá en pantalla es una sigla, ¿ya? Unas letras que se unen, pero que tienen que traducir algo, tienen que mostrar algo. En este caso, ¿ustedes recuerdan qué significa ONU? ¿Quién dijo amén? Sí, profe, organización. Sí, dale. Organismo de Naciones Unidas, algo así. Sí, hermano, Organización de las Naciones Unidas. Resulta, ¿por qué se debe utilizar los pies de páginas? En el caso de las siglas. Resulta que nosotros cuando estamos redactando, la gran mayoría nos volvemos obvios. ¿Qué significa eso de obvio? Que como yo sé lo que estoy escribiendo, yo sé lo que significa las palabras que estoy poniendo en mi documento, pues creo que todo el mundo sabe.
Entonces, claro, si ponemos ONU, la gran mayoría de personas o medianamente académicos van a saber qué significa ONU. Pero si empezamos a poner palabras como, por ejemplo, OTAN, que significa Organización de Tratado de Atlántico Norte, muchos no lo saben. O si vamos a poner CEPAL, muchos no saben qué significa CEPAL. Muchos no saben qué significan muchas siglas. Entonces, estamos en la obligación de aclararle al lector qué significa esa sigla. En norma Zapa podemos hacerlo de dos formas. Miren, una utilizando el guión al medio, esta rayita al medio, y puedo empezar acá a redactar Organización de Naciones Unidas, y cierro. Esa es una forma. Yo recomiendo otra que la norma APA acepta, que se llama la nota de pie de página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren muy bien. Nos vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas, vamos a referencias, pero ya vamos a ingresar por donde dice insertar nota al pie. Le damos clic allí y miren lo que pasa. Inmediatamente él le pone un exponencial a esa palabrita o a ese concepto que yo quiero aclarar y me lo ubica en la página, misma página donde está el concepto o donde está la sigla o donde está la palabra. Ahí mismo me lo ubica. Entonces ahí, y mire que inclusive él lo organiza con otro tipo de letra, con otro tamaño. Ahí lo que voy a escribir es Organización de Naciones Unidas. Organismo internacional. Sí, claro, compañero, bien pueda. Perdón, mira que acá yo estoy en Word, pero no me sale insertar y me sale que pie de página ahí. Ok. No le da la posibilidad de insertar nota al pie, así como está acá. Hola. Profe, espere, le voy a insertar. Hágale, Benavides, mire a ver. Profe, sale encabezado, pie de página y número de página solamente. Sí, ¿Será por el tipo de Word que tiene? Word. Muy viejito. Pues de pronto puede ser, sí. Sí, porque la mayoría no sé si algún otro compañero esté haciendo el ejercicio y quiera ver cómo le aparece. Bueno, la idea es que prueben a ver. A ver por dónde les aparece ahí, insertar nota al pie con el Word que tienen. Si observan cómo queda, insertar nota al pie. Bueno, mientras ustedes van mirando ahí, entonces yo les cuento para qué más vamos a utilizar las notas al pie de página. Ojo a lo siguiente. Hay personas que, por ejemplo, ponen el 1 y aquí debajito escriben o ponen la nota, le insertan acá el exponencial y en la parte de abajo, en la página, ponen una dirección electrónica. www.rincondelvago.com y lo dejan así. No vamos a poner direcciones electrónicas. Vamos a utilizar los pies de página primero para definir siglas. Segundo, lo podemos utilizar para definir conceptos. Por ejemplo, voy a escribir algo acá y luego lo borro. O lo podemos dejar. Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, aquí estoy redactando. La informalidad es también un factor considerado. A ver que me lo puso en azul. La informalidad es también considerada un factor determinante de pobreza a nivel mundial. Dejémoslo ahí porque es coherente con la temática y con lo que estamos desarrollando. Resulta que, escuchen,
yo quiero definir el concepto de informalidad. Entonces, primero, vamos a utilizar el pie de página para siglas, para definir siglas. ONU, por aquí arriba tengo una sigla que si quiero la puedo definir, CEPAL. Vamos a utilizar el pie de página para definir algún concepto que usted como redactor, como escritor, que usted considere se puede ampliar o se debe ampliar para que el lector se pueda contextualizar. Entonces, como la esencia de mi escrito no tiene que ver con el concepto de informalidad, pero sí está relacionado, yo puedo definir ese concepto, informalidad. Entonces voy nuevamente a insertar nota al pie y ya no me aparecerá un 1, sino un 2, ¿ya? Listo. No, mire, se me pasó a la siguiente página porque ya el espacio de la página terminó. Y entonces el pie de página aparecerá exactamente en la misma página donde esté el concepto o donde esté el elemento que yo quiero referenciar. Mire que ya tengo 2 pie de páginas. Ya tengo 2 pie de página. ¿Y para qué más voy a utilizar los pie de páginas? Solamente para esas 3 cosas. Primero, para definir las siglas. Segundo, para ampliar algún concepto que yo considere como escritor, como redactor, que lo debo ampliar para que el lector se contextualice. Y tercero, cuando quiero referenciar algún autor. Cuando yo quiero referenciar algún autor. Entonces yo quisiera decir acá, según el Premio Nobel de Paz, Kofi Annan, y quiero contar quién es ese señor, entonces simplemente al pie del nombre le pongo insertar nota al pie, ya no me aparecerá un 2, sino un 3, y hago en dos rengloncitos una breve biografía de este señor. Con estos elementos que yo les acabo de dar y con los manuales de norma APA que les voy a entregar, ustedes van a poder ampliar la capacidad, van a desarrollar esa competencia comunicativa de la redacción. Lógicamente, como decía por allí la compañera ahora, pues trabajándole mucho al tema. Cada vez que les pongan un trabajo escrito en la universidad, utilicen estos elementos. Con estas 3 herramientas, con estas 4 que yo les acabo de dar acá, la cita textual breve, la cita textual extensa, la cita de cita, y las notas al pie de página, con eso pueden ustedes redactar cualquier documento. Y miren cómo aquí, en un ejercicio que lógicamente demanda tiempo, logramos avanzar una página. Ustedes se imaginan con 3 o 4 o 5 fuentes de consulta, pueden desarrollar un ejercicio bien importante. Bueno, ya para ir cerrando, para que nos vayamos a las 8:30, entonces voy a ponerle acá, voy a diseñarles la portada. Ojo a lo que les dije al comienzo, la portada no tiene que ir en norma APA. Bueno, antes de hacer la portada, vamos a definir en el documento márgenes. En normas APA, las márgenes son iguales por todos los laditos y esta primera que encontramos acá en mi Word, que es 2.54 arriba, abajo, a derecha y a izquierda. 2.54 centímetros. Listo. Ya el documento se organizó y mire que volvió todo a la primera página. Mire cómo se va viendo de bonito. Vea. Título de primer nivel. Un título de segundo nivel. 2 notas de pie de página. Cómo se va viendo elegante el documento. Entonces vamos a hacer acá la portada. En la portada, lo primero que vamos a poner es el título del ensayo, principales problemas de la humanidad en el siglo XXI. Y lo vamos a hacer todo en mayúscula. Por eso les decía que la portada no tiene una relación directa con la norma APA. La portada es un elemento
que es cada institución o cada entidad o cada instituto, cada universidad, pues lo adopta. Este modelito que manejamos acá es muy similar al de todas las universidades. Luego va el nombre de cada uno de ustedes. Angie Lorena Castañeda Buitrago. Tengan en cuenta algo. Si ustedes ya tienen algún título de formación propedéutica, por ejemplo, yo voy a suponer acá que Angie es técnico en gestión administrativa. Y que Angie está desarrollando el ensayo o el documento con Luisa Fernanda García Sánchez, que es tecnóloga en administración. Venga, puerta, pero yo no tengo título propedéutico, tranquilo, no tiene que poner nada. Si no tiene algún título de formación propedéutica, es decir, si no es técnico, si no es tecnólogo, si no es tecnóloga, no tiene necesidad de poner nada allí, simplemente el nombre. Luego va el nombre de la asignatura. Pues es que, profe, perdón, el nombre de la universidad. No, ese es el nombre de la asignatura. Luego del nombre de la asignatura va el nombre del tutor y luego sí los datos de la universidad. Listo, vamos a distribuirla acá por toda la hoja para que nos quede bien elegante. Listo, lo podemos dejar así. Ubiquemos el cuerpo del ensayo. Este ejemplo que estamos realizando acá, este ejercicio, subo a plataforma para que ustedes lo tengan como base. Démosle guardar de una vez antes que nos borre. Y recuerden lo que les decía al comienzo, al final vamos a tener una página con este nombrecito que se llama referencias. Y ojo a lo siguiente, que esto es bien importante. Todo el trabajo que hicimos de cita, de utilizar la herramienta referencias para cada una de las citas, nos va a servir acá para obtener lo que llamaríamos en Icontel la bibliografía, es decir, para mencionar las fuentes. Entonces, ojo, me voy a en la barra de herramientas, busco referencias, luego ingreso aquí por donde dice bibliografía. Voy por bibliografía, puedo ingresar, algunos lo pueden descargar acá por donde dice insertar bibliografía, otros lo pueden hacer por acá. Vamos que ahí está pensando, a ver si me lo inserta por ahí. Intentémoslo por... no me lo metió por ahí. No lo insertó.
Miren, entonces de una vez me queda acá, le puedo retirar este. Y mire que aquí entonces ya, en esta última página, me aparecen las referencias de las cuales tomé estas dos citas. Mírenlo clarito, la CEPAL y Velasco Gamboa. Entonces, ¿dónde voy a evidenciar yo cuántas fuentes consultaron ustedes? Acá, donde dice referencia. Mire que efectivamente llevamos dos fuentes consultadas en este ejercicio y esas son las que aparecen acá. Y por eso es tan importante utilizar esta herramienta de referencias, porque él me ubica la fuente exactamente como me lo pide la norma APA. Primero, en orden alfabético. Primero es la C que la V. Segundo, me pide la ubicación de la fecha de acuerdo a la fuente, si es un documento de sitio web, si es un documento web, si es un libro, si es un artículo de revista, si es un artículo de periódico. Es decir, él me ubica exactamente como me lo pide la norma APA, haciéndolo acá. Algunos tienen mucha experiencia en el manejo de la herramienta Word y lo pueden hacer manual. A mí, en lo personal, se me dificulta muchísimo hacer estas referencias de manera manual. ¿Y por qué no aprovechar la herramienta cuando la tenemos ahí? Este va a ser entonces el armado de su ensayo. Miren lo bonito, miren lo bien presentado. Una muy buena portada, un muy buen desarrollo del documento o de la temática y las referencias. Le voy a dar guardar y ese es el que vamos a subir entonces a la plataforma. Bueno, compañeros de lucha, yo sé que quedan muchas dudas, quedan muchas inquietudes, pero como lo dijo la compañera ahora, esto es de cacharreo, es de trabajarle permanentemente cada vez que tengamos la oportunidad. Recuerden que ustedes en su proceso de formación profesional deben desarrollar unas habilidades, deben desarrollar unas competencias, entre ellas todo el tema de competencias comunicativas, lo que tienen que ver con la oralidad, lo que tiene que ver con la interpretación y la comprensión de lectura y lo que tiene que ver con la construcción literaria o la redacción de documentos. Todos deben desarrollar esas competencias. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Los que ya han visto clase conmigo, yo siempre les digo, miren, hay que leer mucho, hay que leer mucho. Ustedes se van a dar cuenta, cuando empiecen a redactar, una cosa es redactar teniendo uno bases académicas, bases literarias, y otra cosa es tratar uno de redactar un documento con lo que tiene en la cabecita. Cuando uno quiere redactar algo, con lo que tenga de información, lo mínimo que tenga de información, hombre, casi que en el segundo párrafo queda uno fundido. Trabajos, uno nota cuando está al nivel de consulta, uno ve trabajos, por ejemplo, de estudiantes autoparafraseándose, o sea, desarrollando el documento bajo algo que se llama el blablaísmo. Cogen el primer párrafo, muy bonito, muy bien hecho, el segundo es un parafraseo del primero, y el tercero y el cuarto y el quinto son procesos de blablaísmo de los dos anteriores, bla, 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 y no se concreta nada. Entonces, deben ustedes trabajar mucho el tema de la lectura. Y este tema que estamos desarrollando acá, que repito, es un foro permanente sobre la situación de la humanidad en la que nosotros somos partícipes, pues la base es la lectura, la consulta y la lectura. No sé si alguno tenga alguna pregunta, yo no me voy a extender hasta las 9:30 de la noche, esto a ustedes les cansa muchísimo. Créanme que a mí también me cansa. Lo ideal es que aquí sentemos unas bases de conciencia social, que entendamos que como seres humanos tenemos unas responsabilidades con nuestro entorno, tenemos unas responsabilidades con la sociedad, responsabilidades sociales, responsabilidades políticas. Yo creo que ustedes se dieron cuenta nos dimos cuenta todos del inconformismo que tenemos en nuestro país por la situación política, por la situación económica. Es la misma que viven muchos países del mundo. Chile está entrando en un proceso de de crear una nueva constitución. Y escuchen esto, lo importante, Chile se está apoyando en la constitución nuestra, que tenemos un reconocimiento porque la constitución nuestra es una de las más garantistas del mundo. Entonces, todo eso, a toda esa información llegamos a través de la lectura, de la búsqueda y de la consulta. Entonces, para no molestarlos más por hoy,
Ya en la plataforma quedó, volví a cargar el link, el enlace. Si tienen alguna dificultad, hoy algunas compañeritas me escribieron al WhatsApp. Profe, mándeme porfa el enlace de una, para que podamos ingresar todos. Igual yo dentro de 8 días voy a estar muy atento desde muy temprano. Entonces, no sé si alguien tenga alguna inquietud ya para cerrar. ¿Alguien quiera despedir la clase de hoy? Compañeros de lucha. No, profe, muy bien, muchas gracias. Bueno, a practicar el tema. Edilma, muchas gracias. Feliz noche. A practicar redacción de estilo. Ya todo lo vamos a necesitar como profesionales. Entonces recuerden Bueno, el muchas tema. gracias. No, María, Claro, Dieguito, todo. a ustedes. Dios los bendiga. Recuerden que para que nos preparemos, para que dentro de 8 días, yo quiero que dentro de 8 días intervengamos todos, hablemos todos. El tema pobreza extrema, hambre y desnutrición. Esa es la temática. Simplemente empapémonos de las cifras. Por ejemplo, ¿cuántos niños mueren diariamente por física hambre en el mundo? ¿Cuántas familias a nivel mundial solo pueden consumir un alimento al día? ¿Qué es pobreza? ¿A qué se le llama pobreza? Entonces, para que todos hagamos una pequeña intervención, es más, yo quisiera que los próximos parciales no fueran escritos, sino que fueran de participación acá, porque repito, esto no es una clase para aprender nada de memoria, sino para generar conciencia social. A todos un abrazo, muchas bendiciones, que tengan un excelente resto de semana, un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Un abrazo inmenso. Profe, muchas Chao, gracias. profe, que esté muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chaito. Gracias, profe, que tenga buena noche. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, Natalia. Chao. Feliz noche.